Saludos, señoras y señores. Buenos días, señor Candelario. Ole, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? ¿Cómo se Todo siente? excelente, de oro, Hoy estamos a 6 de agosto. con mucho calor. Mira, hoy es 6 de agosto y fuera del aire yo decía que los historiadores deben ponerse de acuerdo realmente. ¿Cuál fue el día de la fundación de la ciudad de Santo Domingo? Primero se nos dijo que era el 4 de agosto, luego se nos dijo que era 5, ayer celebraron que era el 5 de agosto y hoy dicen otros que fue el 6 de agosto. En fin, hay 3 fechas, pero ayer la alcaldía del Distrito Nacional celebró la fundación de Santo Domingo. Ah, pues vamos a coger ese ya. Vamos a celebrar los 3 días Ya. para completar. Bueno, pero sería bueno hasta celebrar los 3 días. Los 3 días, exactamente. Porque si fuéramos la ciudad del Nuevo Mundo, la primera, ¿verdad? Exacto. Ya vamos a celebrar los 3 días, de fiesta. De fiesta. Ya. De fiesta, pues no hace ninguna Entonces, fiesta. hacemos una, como empezó en la margen oriental, Los Minas. Ajá. Ajá. en la zona de Pajarito, ¿qué le llaman eso ahí? Sí. Bueno, vamos a hacer una ahí un día y las otras dos las hacemos de este lado de la fiesta. Y ya salimos de eso. Bueno, el tema que han puesto en el tapete es el de la Constitución, modificación a la Constitución, Yo le llamo que las va a ser reformas. sometido el 16 de agosto por el señor presidente de la República ante el Congreso Nacional. Y hay muchos aspectos que algunos tendrán muchas contradicciones, otros no creo que tanto, otros faltarán otros, Sí, sí, sí. porque por ejemplo, yo podría decir, y lo dije, bueno, ayer yo lo escribí, decía, pero ¿y por qué la Constitución de la República va a quitar 53 legisladores? Pero yo pregunto, ¿y por qué no comenzamos quitando los 20 del Parlacén? Mira, sería bueno. Pero Candelario, Pero sería tan bueno. ¿qué hace un diputado del Parlacén? No, ¿qué hace el Parlacén? ¿O qué hace el Parlacén? Sí. Primero, sus decisiones no son vinculantes a ningún Estado. Como órganos no son vinculados. Como un órgano no son vinculantes. Y cuando tú tienes un órgano cuyas decisiones no son vinculantes a ningún Estado, ¿para qué la tiene? ¿Para qué la tiene? Entonces, para pagarle a 20 personas que simplemente se llaman diputados al Parlacén. Sí. O Mira, sea, yo apoyo los 53 que plantean la reforma, pero métanme los 20 que tenemos en el Parlacén, sí, es verdad. que no tienen ningún sentido, que no sea simplemente cobrar el dinero y ya. Y irse a reunir un día en una ciudad, un día en otra y un día en otra, a tomar decisiones que en nada afectan al Estado que representa. Por ejemplo, y podría hacerse un reajuste con los diputados del exterior, que tienen demasiado, o sea, un diputado tiene demasiados territorios. Demasiado territorio, eso es verdad. Un diputado del exterior Que no lo abarca. tiene demasiado territorio. Entonces, esa es uno de los ingredientes que yo pienso que debió haberse tomado. Yo particularmente veo el asunto de la reforma a la Constitución, que necesariamente va a tener que tener un consenso, aunque el Partido Revolucionario Moderno puede aprobarla sin necesidad de buscar consenso, ¿verdad? Sí, pues tiene mayoría. Tiene la 2/3 parte. Sí, la tiene. Entonces, pero, Pero entonces no tendría legitimidad. ¿y por qué? Bueno, porque sería legal, pero no legítimo. Lo que se ha hecho por la falta del consenso. Porque si usted define una constitución es un pacto social, político y hasta económico que se da a un país. Entonces, porque no ahí tiene... necesitarían también la participación no solo de los legisladores, sino Claro. de los grupos sociales y económicos Del país. y empresariales Claro. y religiosos y de todo tipo que hay en el país. Claro. Se necesitaría. Se necesitaría eso. Entonces, un aspecto que lo veo que lo resalta también el Diario Libre,
que el presidente dejó intacto en su reforma a la Constitución el transitorio que prohíbe a Danilo Medina volver a ser candidato en su Ay, vida. ñeñe, ese es el dulce. Ese es el dulce. O sea, el único ciudadano en este país que no puede ser candidato jamás en su vida. No para nunca. O sea, entonces, no deja de ser inconstitucional cuando se le conculca el derecho de elegir y ser elegido. Sí. Se está violando la Constitución, Sí. porque eso es lo que dice la Constitución. Sí. Entonces, lo vi reflejado aquí en el diario Libre y me llamó la atención que ciertamente es verdad. Es verdad. Él dijo que se mantendrán los transitorios que hay y ese es un transitorio. Bueno, pero se supone que se habrá un proceso de negociación. El presidente se convertirá en una especie de lobista, va aquí, visita allí, va aquí, visita allí, y en algún momento se reunirá con Danilo. La otra interrogante es, ok, presidente, usted no va en el 28, ajá, pero ¿pensarán lo mismo los legisladores de su partido? Bueno. Cada cabeza es un mundo. Cada cabeza es un mundo. Hay muchas cosas en esto de esta reforma a la Constitución. No es tan fácil. No es tan fácil. Porque, por ejemplo, usted ve el tema de los legisladores. Ok. Y la unificación de las elecciones, por ejemplo. Que es una propuesta que hay que estudiarla, hay que evaluarla. Pero, ¿y la participación del jefe de Estado en actividades políticas? Esa es la otra. Entonces, son de las cosas que hay que revisar. Ese es uno de los aspectos que hay que revisar. Por ejemplo, yo plantearía en la Constitución que si se mantiene la división de las elecciones, los presidentes no se puedan involucrar en campañas electorales en favor de los alcaldes. Sí. O sea, que eso se le deje a los alcaldes para que apliquen su liderazgo. Y regidores. Y de los propios regidores. Claro. ¿Por qué? Porque el presidente es un mecanismo de arrastre. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Entiendes? O sea, ese es otro aspecto que habría que tomar en consideración. Y yo, por ejemplo, a mí me gustó el ejercicio que vivimos en el pasado proceso. Me gustó en el sentido de que ahí yo vi a muchos regidores buscando su voto ellos. Ahí yo vi al alcalde buscando su voto. Comprado como usted quiera, como usted le dé la gana de definirlo. Ahora bien, eso fomenta el liderazgo partidario. Lo fomenta. Lo que no vi bien fue que, bueno, el presidente aparecía con Geraldino, que estaba aspirando a una regiduría, o estaba aspirando a un distrito municipal, o estaba aspirando a una sindicatura, a una alcaldía. Y bueno, si el presidente aparece con Geraldino, ¿qué asume la gente? Ese es el del presidente. Exactamente. Y se da un arrastre indirecto. Indirecto. Y eso es la parte que sí tenemos que revisar, porque tenemos que dejar fluir a cada uno. Y pienso que el tema de la modificación de la unificación de las elecciones, señores, ese es una buena iniciativa, que es incluso una conquista que se estaba buscando democráticamente en el país y hay que dejarla madurar. Pero además hay otro ingrediente en torno a la reducción de los legisladores. Habría entonces que poner en la Constitución, porque los legisladores se escogen sobre la base de una franja de 50,000 votantes en una demarcación. Entonces, para reducirlo, vamos a ponerle 75,000, 60,000. Aumentar el número de votantes. El número de votantes por cada diputado, exactamente. Sí. O sea, esa es otra cosa que tendrían que variar. La cantidad de votantes, es de ciudadanos, de electores que hay en cada demarcación para poder escoger un diputado. Eso es verdad. Que si lo calculan así, tú tienes razón cuando planteas que los de ultramar tienen demasiado territorio y demasiado gente.
No, y que no pueden. para hacer 7. Y que para hacer un trabajo no pueden hacerlo. Eso es imposible. No. Eso es verdad. O sea, demasiado territorio. Son de las cosas que hay que revisar, usted tiene que, esa misma ley electoral hay que revisarla. Yo entiendo que es un ejercicio al que hay que abocarse. Las reformas del presidente, está lo del Ministerio Público, que él está proponiendo un Ministerio de Justicia, que más o menos eso es lo que es el Procurador General de la República, más o menos opera como Ministerio de Justicia. Aquí hubo una vez un Ministerio de Justicia. ¿Lo hubo aquí? Sí. Aquí funcionó el Ministerio de Justicia como hasta los años 60 por ahí. No lo recordaba, no lo recordaba esa parte. Aquí hubo un Ministerio de Justicia. Pero él está proponiendo que, por ejemplo, 2 cargos importantes que formarán parte, 2 direcciones importantes, como la Dirección de Investigación del Ministerio Público, tenga un carácter constitucional y otras dependencias. Entonces, estaría creando 3 islas dentro del Ministerio Público con el mismo poder del Ministerio Público. Exactamente. Lo que no es correcto. No es correcto. ¿Por qué? Porque se supone que el Ministerio Público debe ser el jefe. El jefe. Eso es verdad. Entonces va a ocurrir lo mismo que aconteció en la Cámara de Cuentas. Exacto. Va a ocurrir lo mismo. Y lo mismo que aconteció con el Defensor del Pueblo. Hubo un lío ahí, para que eso no se batió de manera abierta, pero lo hubo. Porque los adjuntos entendían que tenían el mismo poder y la misma prerrogativa que el defensor o la defensora en ese momento, que era doña Zoila Martínez Guante, que incluso eso tuvo que ir al Senado de la República. Eso se discutió en el Senado. El presidente va a someter este proyecto el 16 de agosto. Faltan 10 días para que el presidente seguramente en su nuevo periodo gubernamental y indiscutiblemente que va a traer muchos debates porque hay muchos elementos que están, otros que no están, otros con lo que se está de acuerdo, otros con lo que no están de acuerdo y otros que hay que meter dentro del debate. Hay que agregarlo. O sea, hay que agregarlo. siempre que se quiera buscar un consenso. Claro. Porque si no se quiere buscar un consenso, se aprueba ahí allá. Ya. Sí. Pero si se quiere buscar un consenso, yo creo que hay que estar claro de qué va a provocar eso. Mira, escuchaba hablar de la decisión del Tribunal Superior Administrativo de una sentencia que hace obligatoria la educación vial, la educación ambiental y la educación de la Constitución de la República en las escuelas. Siempre se ha dicho que en este país nosotros tenemos demasiadas leyes, que no necesitamos más leyes. Y en eso creo que la mayoría de los abogados están de acuerdo. Las leyes de medio ambiente establecen la obligatoriedad de la educación ambiental. La ley de tránsito establece la obligatoriedad de la educación vial y la Constitución en sí misma establece la enseñanza. Establece la enseñanza. Ahora, ¿quién es que debe ejecutar eso? El Ministerio de Educación. Sí. Tú preguntabas, por ejemplo, ¿quién lo va a impartir? ¿Quién lo va a impartir? Sí, no. Aquí hay, lo que pasa es que hay que ubicarlo. Yo te voy a preguntar, ¿cuántos biólogos y botánicos y físicos y químicos no hay en este país que hoy no tienen trabajo? Los hay, sí. Cantidades. Sí, pero... E ingenieros y agrónomos. Pero yo lo preguntaba... Para el caso, por ejemplo, de la ley ambiental. Por ejemplo, yo lo preguntaba por el hecho de que son estos los profesores que van a impartir esas materias. Es que, lo que están. De lo que están. Entonces yo digo, quizás una parte interesante de ello, un porcentaje puede hacerlo, pero no todos. Entonces habría que buscar
¿Y por qué yo hice la pregunta? Porque el fallo no incluyó a los abogados para impartir esa materia. Para el caso, por ejemplo, de la Constitución. De la Constitución de la República. O sea, usted no necesita ser un constitucionalista experto para eso. Pero debe dominar el tema legal. Pero además, tú tienes la propia Constitución que te va a ir diciendo las cosas. Sí, pero es un tema de interpretación de la Constitución. Y entonces usted tiene que tener otras capacidades, otras habilidades, por ejemplo, la formativa. Entonces, ahí usted tiene al Infoté, ahí usted tiene el instituto, el INAFOCAN, que es para formar. Y el IFODOS. IFODOS o algo así, que es como una especie de universidad para formar maestros. Sí. Entonces, usted puede habilitarlo. Sí. Usted puede habilitar a esos profesores y prepararlo hacia esas competencias que usted quiere. Pero eso es para ayer, porque si no la educación cae en desacato, porque mientras tanto, ¿y por qué yo definía el fallo histórico? Porque era un tema de que solamente el Colegio de Abogados pedía la enseñanza de la Constitución. No, el TCA se va más lejos y dice, ok, la ley de medio ambiente habla de que usted tiene que enseñar medio ambiente, la ley de tránsito habla de que usted tiene que enseñar de tránsito. Mire, entonces agarró el amparo del Colegio de Abogados e incluye esas dos materias también, recordándole a educación que caería en desacato con eso. Que a propósito, aquí hay cosas que uno no entiende. Este país como si hubiera un nudo. El Tribunal Superior Administrativo decide ante una instancia del Colegio Dominicano de Abogados, pero todavía tú tienes una patrulla de la policía cuidando el Colegio de Abogados, intervenido. Entonces, ¿qué está haciendo el Tribunal Superior Administrativo? Sí. Reconociendo el derecho que tiene Trajano Vidal Potentini de ser el presidente del colegio. Sí, es que eso lo está reconociendo. Entonces, ¿y por qué tienen una patrulla de la policía al lado del colegio? Porque, no, la patrulla eso es un tema de acción pública. Ok, pero es una institución, es un órgano independiente. Sí, totalmente. Pero ya también el mismo Tribunal Constitucional le dio ganancia de causa. Por eso mismo. Entonces yo digo, ¿qué hace esa patrulla ahí? Bueno, es no admitir que los legítimos dirigentes del Colegio de Abogados penetren a su local. Exacto, y fue la plancha que encabezó. Lo que viola flagrantemente el derecho de organización. Sí. Es increíble la cosa que uno ve aquí, porque... Y ese fallo lo ratifica, entonces. Con ese fallo, el TSA con ese fallo, está diciendo nosotros estamos reconociendo que estos son lo que son. Sí, y es verdad. Es cierto. Ratifica el tema ahí mismo. Esa es la realidad. Pero aquí hay cosas que guindando parecen berenjenas. Yo siempre digo... Mira, que a uno no se las explica. Señores, porque, por ejemplo, el presidente que está hablando de Constitución está desacatando. Sí, eso es verdad. Porque eso le cae al presidente de la República indirectamente. Claro, entonces cae en desacato de una sentencia, de varias sentencias, una del TCA, otra del Constitucional y ahora otra del TCA también. Exacto. Lo que pasa es que parece que nada más acatan porque el TCA desconoció la facultad que tenía el TCE. El Tribunal Superior Electoral. Que le dijo, ustedes no tienen facultades para eso. Ellos entonces alegaron otro asunto, se fueron al Constitucional y el Constitucional ratificó lo del TCA. Exactamente. Sin embargo, lo ratificó. Quien tiene que hacer que eso se cumpla es el Poder Ejecutivo. Exacto. Pero no lo cumple. Entonces, tú estás hablando de Constitución, el presidente está hablando de Constitución y de reforma a la Constitución y está violando la Constitución en esa parte. Porque, ¿qué pasó? Bueno, el TCA emite un fallo en base a su norma reglamentaria, que sí lo incluía.
Pero ¿qué le dice el Constitucional? Ustedes no tienen facultad para eso. Ese artículo hay que modificarlo de su reglamento. Eso fue lo que mandó. Eso fue lo que mandó. Pero yo creo que el Ejecutivo, cuando estamos hablando de Constitución, estamos hablando de legitimidad, estamos hablando de institucionalidad, debe abocarse, porque incluso se hizo, don Milton Rey Guevara hizo una lista, listó los fallos que estaban siendo desacatados por el Poder Ejecutivo y dejó antes de irse esa lista. Y después de salir tan van 10 sentencias más. Y se nombró una comisión para darle cumplimiento, pero yo creo que ya eso debe dársele cumplimiento lo antes posible porque todas las decisiones del Tribunal Constitucional son vinculantes. Mira, señores, la población dominicana no deja salir, no podemos salir del asombro de la muerte de este médico pediatra. Ahí sí, de Santiago. De Santiago. Buscar el nombre. Enrique Espinal. ¿Lo tiene? Enrique Antonio Espinal, que salió de la herradura de Santiago y su cadáver apareció en Palenque de San Cristóbal. Un médico pediatra. Antonio Espinal Castillo. Un médico de 48 años. Sí, Antonio Espinal Castillo. Y la verdad es que en Palenque. Es un caso bastante complicado por lo que se ve. Dice la policía que hay 2 personas detenidas, entre ellos un militar. Algunos dicen que lo habrían matado en Santiago y lo habrían llevado a esa distancia tan lejos. Pero, señores, son muchas la gente que se desaparecen en este país. Muchas. Hablan de un tema ahí ya personal, de un tema que tiene que ver con el tema de preferencia de preferencia sexual, no de género, sino de preferencia sexual. Que cada persona es libre de esperar que la policía hoy pueda dar algún tipo de resultado. Pero la policía sobre tiene esta que hablar situación. sobre eso. Pero es muy lamentable, es muy joven. Muy joven. Muy joven. Señores, nos vamos a la pausa y volvemos.